pasadas las 11 de la mañana ha fallecido Julio Anguita en un hospital de Córdoba, después de una semana ingresado por problemas cardíacos. Fue durante muchos años coordinador general de Izquierda Unida. Un político que no dejaba indiferente a nadie. No tenía ningún complejo en decir lo que piensa, pesara a quien le pesara. Y sobre todo que siempre, si tenía la oportunidad de criticar al poder por lo mal que lo estuviera haciendo, lo hacía. No tenía problema. Os voy a poner una de las últimas entrevistas que hizo. La hizo el mes pasado, que habla sobre la crisis del coronavirus, cómo está actuando el gobierno, los pactos de Moncloa, y también habla acerca del rey emérito y del rey que hay ahora. Pues ya sabéis qué temas. Espero que os guste. A decir que es un poquito largo, o sea que escucharla con atención. Y con el himno de Riego de la República le saludamos. Julio Anguita, bienvenido. Salud y República. Buenos días. Bueno, siempre, pero hoy más si cabe, ¿no? Salud y República. Sí, ya. Lo que pasa es que están muy bien los himnos. Lo importante hoy es trabajar para la República, y la República no será posible si no hay republicanos. Es decir, la República no es solamente estar en contra de la monarquía, claro, sino tener un proyecto de sociedad, un proyecto de Estado. Es una cosa muy seria que va más allá del folclore y de las conmemoraciones, que son necesarias, ¿no? Pero es una cosa que además España necesita urgentemente. Pero para eso hay que tener una masa republicana muy consciente. Bueno, pues 3 preguntas al hilo de esto. ¿No hay una masa republicana suficiente? ¿Y cuál es ese proyecto y por qué en este momento es tan importante? Vamos a ver. Primeramente hay muchas organizaciones republicanas. Pero estas organizaciones republicanas generalmente, y con excepciones, están muy volcadas a conmemorar y a rememorar permanentemente la Segunda República y los acontecimientos que vinieron como consecuencia del golpe de Estado del general Franco. Y lo que hay que empezar a hablar ya y a organizar es cuál va a ser la tercera, con qué propuestas. Claro. Hace 4 o 5 años escribimos un libro, mano a mano, una compañera de ustedes, Carmen Reina y yo, sobre conversaciones sobre la Tercera República. Y allí indicábamos lo que a nuestro juicio debiera ser la Tercera República, las líneas fundamentales. Pero para eso hay que empezar a trabajar ya, porque no se trata solamente de agitar la tricolor, ni de cantar el himno de Riego. Se trata de ver cómo afrontamos el problema de la economía, el problema de la inclusión en esa Unión Europea, el problema de las pandemias, el problema de la fiscalidad, el problema de la separación de poderes, el problema de la cultura. Es decir, un proyecto de Tercera República. Yo creo que el movimiento republicano debería ya volcarse a unar esfuerzos para plantear una alternativa muy concreta de Tercera República. ¿Y cuál es esa alternativa? ¿Cuáles serían las bases o las líneas fundamentales? Pues mire, en un programa de radio voy a ser sintético. Sí. Para empezar, desplegar los contenidos de la Solemne Declaración de Derechos Humanos y Pactos de 1966, más añadiéndole los contenidos de la Carta de la Tierra, que creo que es una alternativa muy buena para estos momentos en los que estamos ante una crisis de cambio climático. Esos contenidos existen, pero se trata de llevarlos a la realidad concreta. ¿Y cuáles son esos contenidos de derechos humanos? Pues los derechos humanos de primera generación, las libertades, la separación de poderes, pero algo que se ha olvidado de la Solemne Declaración de 1948 y de los pactos de 1966, los derechos económicos y sociales. Eso es básico. Sin eso no hay derechos humanos. Yo creo que la Tercera República tiene que hacer de eso un eje fundamental. Y después, la cultura. La cultura como una alternativa de otros valores, otra visión de lo que es calidad de vida, otro concepto de lo que significa la sociedad. Algo que hubo un atisbo en la Segunda República, que fue uno de los hallazgos más importantes de la Segunda República, fue el tema de la cultura, de la instrucción, del conocimiento, del saber. ¿Y por qué ha dicho usted que la república es mejor sistema que el que tenemos? Porque esto es algo que mucha gente no entiende. ¿Por qué una república es mejor y más democrática que una monarquía parlamentaria, como la que hay en España? Vamos a ver. Vamos a ir a lo concreto, ¿no? Tenemos una Constitución, la Constitución española, que dice en un artículo, creo que es el 14, todos los españoles son iguales ante la ley, sin que haya diferencias de sexo, de religión, de credo político. Muy bien.
Después tenemos otro artículo donde dice que un señor es elegido por derecho de herencia y que además es inviolable. Primeramente, eso va en contra de toda la norma democrática. Desde la Revolución Francesa para acá, en que todos los seres humanos nacen y viven y son iguales, eso lo rompe. Ya tenemos un señor o una señora que no es igual. De entrada, eso. Y a continuación debemos, una vez sentado el principio de que la monarquía en sí misma no es democrática, la ejecutoria de las monarquías en España. Y sobre eso habría mucho que hablar, y sobre todo teniendo en cuenta la ejecutoria del llamado rey emérito, y todo el funcionamiento que hay en torno a la monarquía, y cuál es el papel de la monarquía en España en estos momentos. Para mí es esa piedra que es fundamental en un arco, se llama la clave, ¿no?, que sostiene un edificio de la transición en donde ha sido posible todas las corrupciones que conocemos perfectamente y esos poderes económicos enquistados en las estructuras del Estado. De modo que hay materia, pero en principio, simplemente por el propio enunciado, la monarquía no es democrática, porque hay un señor o señora que ya tiene una excepción y unos privilegios, y además nadie lo ha elegido. Y en democracia todo el mundo tiene que ser elegido. Sus defensores dicen, sin embargo, que ha dado estabilidad a España. Sí, la estabilidad de los poderosos. Claro, esa estabilidad, hay muchas estabilidades. Hay paz, una paz de los cementerios, hay una paz que es una paz activa, donde la gente vive bien. Pues también estabilidad consiste en que todo funciona, pero porque hay alguien que se ha beneficiado. Y de hecho, lo vemos en los últimos años. Ha sido posible todas las cloacas del Estado, esos poderes dobles del doble Estado inquistado, donde mafias policiales, mafias económicas. Hemos visto perfectamente cómo se ha instalado en la administración, y esto lo estamos viendo perfectamente, el enquistamiento de poderes económicos que han estado fuera de las normas de la ley. Esto es lo que ha venido después con la monarquía. ¿O esto lo hemos olvidado? ¿Hemos olvidado cómo ha sido el funcionamiento del Estado? El encubrimiento de torturas, el encubrimiento, el espionaje a políticos sin que aquí no pase absolutamente nada. Esto ha sido los años estos pasados. Se ha hecho olvidar, no solo se ha olvidado, sino que se ha hecho olvidar con ese encubrimiento. El encierro además impide estos días, este día en concreto, el 14 de abril, las manifestaciones que suelen hacerse en las calles, que hoy se realizarán desde los balcones y las redes sociales, en un estado de alarma que también ha desviado el foco sobre los últimos escándalos en la Casa Real, el otro virus de la corona, el coronavirus. Estoy seguro de que todos vamos a dar ejemplo, una vez más, de responsabilidad, de sentido del deber, de civismo y humanidad, de entrega y esfuerzo, y sobre todo, de solidaridad. El rey Felipe VI apareció tarde y poco en esta crisis. En sus apariciones no hizo referencia a las últimas polémicas de la Casa Real, las recordamos. Precisamente el día en que entró en vigor el estado de alarma, la Casa Real divulgó el comunicado en el que Felipe VI aseguraba que renunciaba a la herencia de su padre, aunque al no estar fallecido esa renuncia no tiene valor jurídico, y le retiraba la asignación directa de 194.000 euros al año por la publicación de unas informaciones en las que él aparecía como segundo beneficiario de una cuenta en un paraíso fiscal con dinero recibido presuntamente por su padre de la monarquía saudí. ¿En qué estado cree que se encuentra la figura del rey en estos momentos, Julio? Bueno, esa renuncia es como decimos por aquí, por mi tierra, a buenas horas, mangas verdes. Sí. Porque además reconocía él reconocía hacía un año, claro, aproximadamente. Lo reconocía en el comunicado que lo conocía él. Claro, entonces ya tenemos aquí la primera cuestión altamente escandalosa. Él sabía lo que había y él tenía que conocer, como lo conocía mucha gente, muchos políticos que en círculos, en los pasillos de las instituciones, del Congreso, decían y hablaban de las corrupciones del rey emérito, pero desde hace ya muchos años. Este señor se ha beneficiado de un pacto de silencio porque conocían perfectamente todas sus corruptelas. En esto hay mucha gente responsable y muchos medios de comunicación también, que han hecho una corte silenciando determinados hechos. ¿Por qué? Porque se mantenía el chiringuito. Esto ya es viejo en la historia del mundo y en la historia de España. Y por tanto la figura del rey actual, no el del emérito, que eso es otra cosa, ¿qué es eso de rey emérito? Hay rey, hay uno, ¿qué es eso de un rey emérito? Esto ya es algo, francamente, de una dualidad de personalización de la locura instalada en la sociedad. Ese señor ya no es rey, como tampoco su mujer es reina. Pero lo que voy, el rey en estos momentos tenía eso,
no supo cortar a tiempo, no supo cortar el tema de su cuñado, y todas sus apariciones públicas se trata de parchear. Parchear cuando no excederse en determinadas funciones, sobre todo cuando el tema de Cataluña, donde parecía una parte y no el jefe del Estado que debe estar por encima intentando ayudar y resolver los conflictos. Lo que ha demostrado que el rey forma parte de una visión de la sociedad, forma parte, una parte activa, y como tal se comporta. ¿Cree que el Congreso debería investigar en comisión las cuentas del rey emérito? Primeramente, es que eso de rey emérito no está en la Constitución. Por eso, bueno, del antiguo rey, del ex rey. Sí, pero fíjese, pero fíjese, esto es una cosa, el lenguaje nunca es inocente. No, sin duda. Si hablamos del rey emérito, es rey. Sí, sí. No, es que Juan Carlos I ya no es en absoluto rey, es un ciudadano de a pie como otro cualquiera. Pues Lo que pasa es que los detentadores y que mantienen el chiringuito saben perfectamente que de los que se le atribuye al rey emérito, todos son responsables, sobre todo los que han ejercido el gobierno y lo han consentido. Entonces mantienen la figura del rey emérito y además dicen que es inviolable. Pero vamos a ver, el inviolable no es solamente el rey. ¿A qué se extiende? ¿Por qué se extiende la inviolabilidad? Es decir, el rey llamado emérito, que no es rey, tiene que sentarse naturalmente ante una comparecencia en el Congreso de los Diputados, en una comisión de investigación y ante los tribunales. Sin embargo, es que tanto demócrata y tanto constitucionalista que hoy hay en España en estos momentos le están dando bofetadas a las leyes y a la Constitución. Bueno, aparte de que la inviolabilidad del rey de la Constitución, lo hemos explicado en este programa varias veces, no se refiere a cualquier acto del monarca, sino a los actos que ejecuta como representante del Estado. Básicamente a la firma que hace de lo que el Parlamento, el refrendo que hace de lo que el Parlamento acuerda. Y lo que acuerda el Parlamento y después el Gobierno, a través de su presidente y sus ministros, es decir, los actos del rey tienen que estar refrendados por un ministro. Exactamente. Si no carecen de validez. Pero naturalmente, pero nadie le imputa a eso, al monarca. Le imputa hechos que están fuera de la inviolabilidad. Que esto es la trampa en la que uno se escandaliza ante los tribunales españoles y se escandaliza dónde está el Ministerio Fiscal, tantos años tragando. Es decir, este señor hizo hechos que no se benefician de la inviolabilidad, porque es de las funciones que hace como rey, pero fueron actividades privadas. Exactamente. Pero, en fin, montados en esta especie de concupiscencia compartida, de mantenimiento de intereses, seguimos tragando situaciones que son altamente escandalosas. ¿Y le parece escandaloso que el PSOE, que se dice republicano, haya impedido junto al PP, Vox y Ciudadanos esa comisión de investigación en el Parlamento? El PSOE y el PP son herederos y son los que han mantenido el templo de la transición. Como digo muchas veces, son las dos cariátides que sustentan el templo de la transición. Ellos naturalmente pactaron una serie de situaciones y circunstancias, lo mismo que Cánovas, cuando la primera restauración borbónica con Alfonso XII, que vino también de la mano de un golpe militar del general don Arsenio Martínez Campos. Y naturalmente el mantenimiento del Estado, el mantenimiento del estatus de los intereses oligárquicos y del funcionamiento del régimen de la transición, ellos son los dos pilares. Y hay cosas que, salvo que renuncien al mantenimiento de eso, son víctimas y por tanto están arrastrados, víctimas, cómplices y autores. Tienen las tres características: autores, víctimas y cómplices. ¿Y cree que a la monarquía le beneficia esta cuarentena que estamos viviendo para volver a esconder bajo la alfombra sus escándalos y quizá pasar por encima de ellos otra vez? Bueno, pero eso ya depende. Estoy de acuerdo en que, o estaremos de acuerdo en que cuando esto pase, empezaremos a ver medios de comunicación que empiecen a lanzar las loas y el inciensario hacia la monarquía y lo magnífico que es el rey. Empezaremos con problemas derivados de otras cuestiones para tapar y oscurecer lo que está ocurriendo. Va a ser difícil, va a ser difícil porque se ha llegado a unos límites tremendos. Pero vamos, la capacidad del sistema para que la gente olvide pronto y que haga pasar por bueno algo que francamente es rechazable es muy fuerte. Pero para eso hace falta una conciencia ciudadana y sobre todo de las personas que estemos dispuestos a estar recordando permanentemente que estamos en una situación anómala, que esto no es democrático, ni siquiera constitucional. De hecho, ¿no le parece que la aparición del rey como jefe de los ejércitos en esta crisis no es una parte de blanqueamiento de todos esos escándalos que aparecieron previamente?
Eso fue un disparate que se hizo cuando la transición, de los muchos disparates que se hicieron. Pero fíjese, hay algo que se ha olvidado. Cuando el mal llamado rey emérito, el ciudadano Juan Carlos de Borbón, abdica, hay otro acto que en lo que intervienen los órganos del Estado. Renuncia ante el ejército de su condición de capitán general y por tanto jefe de las Fuerzas Armadas. Esto es impensable en una democracia parlamentaria. Cuando se renuncia a todo, pero en un acto especial renuncia ante el ejército. Estos son resabios que vienen todavía del poder del ejército, con Franco por supuesto, y después con la transición y el mantenimiento de esa influencia, de esa visión cuartelaria de lo que es el ejército en muchos militares. Hay algo que no fue denunciado, pero que era algo insólito. Cuando usted deja de ser rey con todas sus consecuencias, pero no, en un acto aparte renuncia a su condición de capitán general en pro de su hijo. Esto es algo inexplicable. El jefe del ejército, el mando último, el comandante en jefe es el presidente de gobierno y por delegación el ministro o la ministra de Defensa. Eso no tiene discusión ninguna. Sin embargo, en España hay una anomalía. La anomalía es que un señor figura como jefe del ejército. ¿Esto qué quiere decir? ¿De quién recibe las órdenes? El jefe del ejército. Del gobierno, pero no es el jefe de Estado. Es decir, es un galimatías que viene por intentar aunar dos cosas. La corriente del franquismo y salvando las dificultades de la época de la transición, aunarlo y enchufarlo a un algo aparentemente democrático. Y claro, resulta este engendro, resulta este monstruo de Frankenstein. Y yo me refería a la utilización en estos días, en esta crisis sanitaria, en la que Felipe VI ha aparecido al frente de esos ejércitos, además vestido con el traje militar, en lo que parecía una campaña claramente de blanqueamiento del escándalo anterior, de los días anteriores. Sí, porque es el efecto que tiene en España el uniforme, Al ponerse el uniforme parece que automáticamente se saca uno ya fuera de la cotidianidad y de lo normal. El uniforme parece ser que garantiza una especie de inviolabilidad o de estar fuera, por encima de la melé, como algo sagrado. Estos son secuelas del pasado. Y que el rey vaya vestido de militar, yo creo que en todo caso en la Pascua militar, mientras figure que es jefe del ejército, y que tenga el rango de capitán general, cosa que sería muy discutible, no tiene que tener ningún rango, es el rey. Y claro, en este caso funciona como funcionó cuando el rey Juan Carlos apareció vestido de capitán general, etcétera, etcétera, cuando él sabía perfectamente, mucho antes, lo que iba a pasar en el Congreso de los Diputados. Pero vamos, todavía estamos en España dentro de una mentalidad donde el uniforme arrastra ciertas visiones patrióticas, yo diría que patrioteras, que con ello es como el ungüento del bálsamo amarillo, todo lo tapan, todo lo resuelven. Y ponerse el uniforme parece que es garantía de que no se puede tocar, no se puede criticar. Forma parte de la parafernalia del poder. ¿Y cómo encaja un partido como Unidas Podemos, le pregunto también en concreto por Izquierda Unida, el partido del que usted fue coordinador federal, cuando en un gobierno con un partido como el Partido Socialista, que ha sido el garante de la corona? ¿Cómo encaja eso? Pues mire usted, encaja porque en la política hay que tener en cuenta que existen unos ciudadanos y que existen unos problemas. Y que cuando uno tiene vocación política y quiere resolver problemas, pues tiene que jugar con lo que hay. Y en estos momentos, no sé, pero todo el mundo lo estará sabiendo, el esfuerzo de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros, porque a los que están desfavorecidos hoy se les dé una paga, se les dé un subsidio, que además es constitucional, porque esto podríamos discutir, es totalmente constitucional y además es obligatorio. Eso significa que esa estancia en ese poder está sirviendo para defender los intereses a los que nadie se ha defendido todavía. Ese es el ejercicio de la política. Hay que entrar, hay que a veces asumir el riesgo de equivocarse, pero es que nos debemos a la gente, y sobre todo a la gente más desfavorecida. Pues déjeme que hablemos de esta crisis sanitaria. ¿Qué cree que ha puesto de manifiesto? Bueno, que se acabó una época feliz, y digo feliz con muchas comillas. Hay un símil que yo he utilizado, hay una obra de don Jacinto Benavente, ¿sí?, que se llama La ciudad alegre y confiada. Es una ciudad en la que todo el mundo vive muy bien, bueno, esto es un decir, ¿no?, pero que se autoengaña. Yo diría mejor que se autoengaña, porque en España hay hambre,
En España hay una violación de derechos humanos en los sentidos sociales tremendo. Fíjese lo que ha dicho el relator de las Naciones Unidas hace 2 meses, ¿no? Nos ha puesto de hoja de perejil, con hechos. Pues bien, en esa ciudad alegre y confiada de Benavente, todo el mundo vive creyendo que está en el mejor de los mundos, y se está engañando, hasta que de pronto aparece la realidad de la guerra. Pues bien, hemos creído que se podía vivir bien privatizando la sanidad, de que esto no iba a llegar nunca, que vivíamos en el mejor de los mundos, que las epidemias, las pandemias, eso son cosas de los países que están por ahí, que exportan gente con pateras, y de pronto nos hemos dado cuenta de que somos todos vulnerables. Y que no solamente que somos vulnerables, sino que, en todo caso, si hubiésemos dedicado suficiente tiempo y dinero a la investigación, esto ya tendríamos una vacuna. Pero no, nos hemos olvidado de todo eso, engatusados por el consumo. Pues muy bien, ha llegado esto que ha sido brutal, nos ha despertado y nos debe conducir a una lección. Esto no puede seguir una vez que pase la pandemia como ha sido hasta ahora. Imposible. Sobre todo porque vienen detrás otras pandemias, unas producida por otros virus y otra más grave, si quiere, es la económica. Lo que hay en estos momentos en marcha es el cuestionamiento de una civilización. Y de esto viene diciéndolo mucha gente. Pero fíjese que esto se ha ido acelerando. Hace cuestión de 2 años decíamos, en el año 60, después se dijo en el 50, después se ha dicho en el 40, ya estamos en el 30. Y ya están diciendo científicos que dentro de 10 años, si esto no se corta, estamos ante una época de plagas tremendas que nos van a recordar la Edad Media. Y esto es increíble que en el siglo XXI pase. Por tanto, yo creo que debemos aprender ya que esto es un aviso muy fuerte y que debemos reconsiderar todo lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Y cree que de esta saldremos con una cooperación global entre los pueblos, entre las civilizaciones, o con un repliegue hacia adentro, hacia los nacionalismos más ultramontanos? Bueno, hay 2 tipos de nacionalismo. Yo, por ejemplo, con el tema europeo, yo soy, cuando digo soy europeísta, no quiere decir que sea de la Unión Europea. Yo estoy totalmente en contra de esta Unión Europea. Soy europeo y creo en el diálogo y en la cooperación europea. Creo en los Estados Unidos de Europa. Eso sí, manteniendo el Estado, porque los Estados son fundamentales. Hace falta lo que se llamaba la Europa de la cooperación. ¿Qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que esa especie de Europa idílica que nos vendieron en la década de los 90 no existe. Lo que ha existido ha sido el Tercer Reich, el Cuarto Reich alemán, porque hasta en último momento Alemania sigue siendo beneficiaria de todo lo que se está montando en torno a la Unión Europea. Cuando ha llegado un momento grave, que ya ha habido un aviso, no ha sido este de la pandemia, cuando llegaban las pateras, creando un problema tremendo en los países del norte del Mediterráneo, pues los demás países pues se inhibían de esto. No, están llegando a la frontera de la Unión Europea. Para entonces no existía la Unión Europea. Pues ahora mismo lo mismo. La Unión Europea existe simplemente para mantener un mecanismo económico en el que se benefician los países netamente exportadores, como es Alemania, en que carece totalmente de política exterior. Yo no sé cuál es el papel del señor Borrell. Es que no tiene trabajo, no tiene ningún cometido. Aquí seguimos, tal como Unión Europea, siguiendo los dictados que da Estados Unidos de América. No tiene voz, en absoluto, nadie le hace caso. Bien, ¿qué hemos hecho? Que aquella Europa que se prometía en la década de los 90 ha quedado simplemente en una moneda única. Eso es lo único que es la Unión Europea. Pues bien, transformar todo eso en un sentido de solidaridad, cuando hay esa tendencia a los nacionalismos, pero no nacionalismos vueltos a hacer unas condiciones de vida para que los países vivan mejor y se den la mano con nosotros, que yo creo en ese nacionalismo, sino nacionalismo excluyente y además con un toque que para mí me preocupa mucho. Cuando la crisis climática avance, si no conseguimos detenerla, cuando se produzcan otros fenómenos como el de la pandemia del coronavirus, hay una tendencia tremenda a que aparezca un nuevo fascismo, que ya está latente. El fascismo que administre la escasez, y que administre la escasez en beneficio de los ricos, como todos los fascismos han hecho en contra de los pobres. Y ese fascismo, además, puede ser apoyado y votado por gente que no tiene nada. Esto es también una constante en la historia. Gente que sublima su hambre, su inseguridad, la sublima en conceptos como patria o como justicia o como disciplina, que siempre han sido, como se dijo una vez, el refugio de los canallas, esos conceptos. ¿No cree, como están preguntando por aquí en redes al hilo de lo que está usted diciendo, que el COVID-19 ha traído de bueno que las luchas de las izquierdas se han revelado como necesidades inminentes? ¿La lucha de las izquierdas?
Bueno, vamos a ver, es que el coronavirus nos está dando una lección. Nos está dando una lección tremenda, durísima, pero que tenemos que aprender. Por eso le he dicho hace un momento que después de esto no podemos volver a seguir hablando de privatizar la sanidad, privatizar la educación, de que no haya una fiscalidad justa, porque en todo esto, ¿quién lo está pagando? Lo está pagando fundamentalmente el pequeño comerciante, por supuesto el trabajador y los que no tienen nada. Pero yo no he visto aquí todavía la opinión, la banca, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a aportar para esta solución? ¿Qué va a hacer el IBEX 35? ¿Qué va a hacer la Iglesia Católica que recibe dinero del Estado y tiene instituciones y tiene edificios? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer lo que detentan el poder económico? Un discurso campanudo que diga, no, españoles, que tenemos todos que sacrificarnos. Muy bien, pero ¿quién se sacrifica? Vamos a poner la lista de los que tienen que sacrificarse. Usted, IBEX 35, ¿qué pone? ¿Qué va a hacer? Usted, banca española, ¿qué va a hacer? Aparte de devolver los 65.000 millones de pesetas que usted debe al erario público. Porque las condiciones de pacto, yo creo que en estos momentos España necesita un pacto. Pero el pacto hay que precisar, primero, quién pacta y qué pone cada uno en el pacto. Y aquí quiero yo escuchar a esos poderes económicos que hablen, no de generalizaciones, de que todos debemos apretarnos el cinturón. Mire, esas palabras están siempre cargadas de injusticia. Me remito a la memoria histórica. ¿Cree que será el momento de fortalecer en los servicios públicos, el Estado, e incluso reconocer a esas personas, las más vulnerables y precarias, esos últimos de la cadena que están siendo los primeros en mantener a flote el sistema? ¿Esto pasará o esta lección no la vamos a aprender tampoco? Mire, primeramente, eso es legal. Permítame que le dé no quiero ser muy pesado hablando de leyes, pero el artículo 10 de la Constitución española dice que los derechos fundamentales de los españoles se fundamentan y se basan en la solemne Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En ellas, en el punto 25, se dice que en casos de viudedad, de vejez, de pérdida de puesto de trabajo por causas ajenas a la voluntad de la persona, tienen derecho a un subsidio. En el año 66 se hicieron los pactos que hacían de esta declaración ley, y España se adhirió a ella. Y con fecha de 3 de abril de 1977 y la firma de Juan Carlos I, rey de España, el Estado español se comprometió a que esto fuese así. Y eso es un tratado con la misma categoría de tratado que el Tratado de Maastricht. Es decir, España tiene la obligación legal y constitucional. Y esto lo digo también para aquellos que están todo el día con la Constitución en la boca y que muchas veces demuestran que no la conocen en absoluto, para que tomen nota que el subsidio a la gente que no tiene algo es legal, es obligatorio, porque España está obligada por ley y por tratado internacional. ¿Y cree que los planes de rescate del gobierno de coalición van en este sentido, de rescatar a las clases más desfavorecidas y que esto sea esto que dice la Constitución y los pactos se cumpla? Vamos a ver, a mí no se me oculta que en el Consejo de Ministros, además era normal, existan visiones distintas. Hay visiones en las que todavía hay una especie de visión hacia la política económica de la Unión Europea. Esa política que obligó al gobierno de Zapatero, con la anuencia y respaldo del PP, a cambiar la Constitución española en un artículo monstruoso, que eso los españoles tenían que recordarlo. Aquello fue un atentado contra los derechos humanos en su parte social. Pero esas tendencias existen, porque claro, nos encontramos que hay que allegar dinero, cantidades monetarias, que hay que sacarlas de dónde. Y claro, aquí el problema, echamos ante un muro, se sacan. Pues mire usted, en España hay dinero suficiente. Es cuestión de que paguen con sentido de estricta justicia conmutativa lo que tienen que pagar. Y le pongo un ejemplo histórico. Cuando llegó la crisis de 1929 en Estados Unidos, y con la política de New Deal, es decir, de apretarse el cinturón para salir de aquella tremenda crisis, el capital grabó el 95%, fue grabado con el 95%. Fíjese lo que estoy diciendo, con el 95% en Estados Unidos de América. Y aquí nos encontramos que a través de la SICAD, de exenciones, de bonificaciones, de deducciones y de mil y una triquiñuelas, no pagan los que tienen que pagar. ¿Qué pasa con los paraísos fiscales? ¿Qué pasa con la banca? Es decir, ¿qué dinero hay? Pero además no es que, como van a decir, es que usted quiere expropiar. No, mire usted. Ese dinero es de los españoles también. Básica y fundamentalmente, porque toda la riqueza de un país descansa sobre el trabajo de la gente. Estos que hoy estamos viendo ya con categoría de héroes,
los que recogen la basura, los médicos, los funcionarios que están atendiendo la seguridad del Estado, los que reparten, esos que están demostrándose la importancia que tiene el trabajo, que aquí ha sido despreciada. Ahora nos damos cuenta de lo importante que es el trabajo. Y sin embargo aquí, por ejemplo, en España, dice, es que el empresario da trabajo. Mire usted, ningún empresario da trabajo porque quiera darlo. El empresario contrata trabajadores porque necesita de los trabajadores. Pero hasta eso han ido cambiando. Por tanto, en estos momentos hay que retomar el sentido de realidad. Y la realidad es que este país en este momento está funcionando por esa gente que está en la calle trabajando. ¿Y se les reconocerá? ¿Cómo? Que si se les reconocerá. Mire, eso se trata ahora de dos cosas. Primero, de que esos que están trabajando se pongan en su sitio y sepan defenderse. Y también de que otros estemos también con ellos. Sin duda. Y otros no solamente los partidos políticos. Aquí quiero ver a profesionales, a capas medias, a personas de buenas intenciones y que no quieren líos, pero que deben saber que en estos momentos hay que apoyar a que esa gente que en estos momentos está demostrando que estamos siguiendo, funcionando gracias a ellos, tienen que tener el lugar que les corresponde. Y para todos, y sobre todo a estos desposeídos de la fortuna que no tienen nada, que están pasando lo fatal. Y que por ley y por justicia y por constitución tenían que tener una cantidad mínima de subsistencia. Fíjese, mínima de subsistencia, esto no es para mí lo justo, se trata simplemente de una medida de urgencia, en absoluto tal y como yo pienso que debe ser la medida justa. ¿Está usted a favor de la renta básica que se está proponiendo? Mire, es que la renta básica es algo que tiene que discutirse, aprobarse, y ahora mismo, mientras eso se discute, hay gente que está pasando hambre, que lo ha dicho el relator de las Naciones Unidas hace 3 meses, que hay gente que lo está pasando muy mal. No puede esperar a que se apruebe una renta básica, que me parece muy bien, que se discute, que se apruebe, pero ya, algo inminente, necesario para que la gente pueda vivir, sobre todo porque mucha gente, y sobre todo donde yo vivo, pues vive a costa del salto de mata, del trabajo que aquí y allá, pero resulta que el bar se cierra, la pequeña tienda se cierra, el pequeño comercio se cierra, el pequeño taller se cierra. ¿De qué? ¿De qué van a trabajar? ¿Van a coger al campo a coger espárragos? ¿Vamos a volver a épocas pasadas? Esa gente necesita ya ese dinero. Esto es de estricta justicia. Sí. Hablando del campo, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que flexibiliza la contratación de temporeros para evitar el desabastecimiento y se plantea un reglamento que permita trabajar a jóvenes migrantes extutelados. Es decir, que migrantes sin papeles sean regularizados momentáneamente para la recogida de la fruta y la verdura. Esto no debería ser permanente porque parece muy hipócrita, ¿no? Utilizarlos cuando los necesito y luego volver a echarlos del sistema. Tan disparatado, tan cruel, incluso tan infame, cuando discursos demagógicos, discursos de una ideología enferma, de cáncer, enferma, hablaba de que había que expulsar a los inmigrantes, estaban tirándole piedras a sus propios compatriotas empresarios. La fresa y los plásticos de otros lugares, los cultivos, se han ido manteniendo gracias a esta mano de obra explotada casi en régimen de esclavitud, que hay que decirse a los españoles, que en muchos lugares apenas cobran nada, que estamos comiendo los tomates y lo demás a precios de trabajo de esclavitud. Me recuerda mucho algo cuando Voltaire, a lo largo de un dibujo en el siglo XVIII, ponía a unos trabajadores negros cortando frenéticos cañas de azúcar, y él ponía debajo: a este precio tomamos el azúcar en Europa. Esta es la ciudad alegre y confiada. Vienen los tomates, vienen las fresas, pero fijaros a qué precio. ¿Qué ocurre? Que ahora pues se han quedado sin trabajadores y van a la urgencia que, bueno, estos que están ahora ilegales se legalice. Bueno, pues que se legalicen para siempre. Entonces, ¿hay que cambiar? Pues claro que hay que cambiar. Pero pensar que después de esto todo siga igual, eso es francamente suicida o tremendamente injusto. Hay quien propone... Esto lo que ha ocurrido es que ha desenmascarado la hipocresía de la sociedad y la hipocresía de los políticos de ideologías enfermas. Bueno, entre otros, aquellos que quieren devastar el Estado, pero son los primeros que acuden a él cuando vienen mal dadas. Bueno, sí, esta es la hipocresía instalada. Por ejemplo, el Estado es pernicioso, hay que acabar con el Estado, sin embargo, después todos ponemos la mano para el Estado. Pero esto ocurre también en gente potentada. En la época de las vacas flacas, de las buenas cosechas, pues el dinero es mío. Cuando ocurre algo malo, hombre, que el Estado, y no resulta una cosa, ¿y el Estado dónde saca el dinero? El Estado pone una maquinita en funcionamiento, el Estado saca el dinero de los impuestos, y ahí
Unos no ponen absolutamente nada, a pesar de que ganan mucho, y otros ponen cantidades excesivas para lo que ganan. No quiero colocar mi ejemplo, pero vamos, muchos compañeros, usted sabe que un jubilado como yo paga cerca de 500 euros al mes en impuestos. Sí. Bueno, pues, y me parece muy bien que tenga que pagarlo. Otra cosa es discutir si los jubilados tienen que, pero quiero decir que me parece muy bien. Sin embargo, comparativamente, ¿cuánto pagan aquellos que tienen muchísimo más que yo? Que son muchos. Pues y no quiero colocar mi ejemplo para destacar en mi persona, sino como algo que yo mismo puedo hablar porque lo estoy viviendo. Sí. Hay mucha gente como yo. Pues hablando del que más tiene en este país, que nos lo están preguntando los oyentes que están escuchando, siguiendo con mucha atención esta entrevista, ¿qué le parecen las donaciones de Amancio Ortega? Mire, esto yo no recuerdo lo mismo esos versos que decía que había un señor muy piadoso que daba limosnas. Dice, lo que pasa es que primero hizo a los pobres. Hombre, que alguien tenga un acto de filantropía y entregue unas maquinarias extraordinarias, pues eso es bueno. Pero sería más bueno todavía que pagase impuestos. Sería más bueno todavía que no pagase sueldos de miseria en esos países donde están trabajando gente haciendo que se produzcan productos baratísimos a costa de una mano de obra baratísima. Eso sería mucho mejor. Y a partir de ahí, si da y si regala, pues los actos de filantropía siempre son bienvenidos. Pero a veces, no digo que en este caso, pero a veces los actos de filantropía, a veces con ellos se paga menos dinero en la renta, con ellos se favorecen que determinadas cantidades vayan por otro sitio y sobre todo se compra imagen. Y yo creo que lo mejor es que cada uno pague según la ley, según la justicia, y después dedique algo de su dinero a lo que él crea conveniente, como si lo da todo. Esto pasa como la declaración de la renta, que la gente no se da cuenta a veces de la tremenda estafa que hacemos cuando dice, no, usted pone aquí una cantidad por si usted quiere, por ejemplo, a la iglesia. Un momento. El dinero que alguien, cuando pone una cruz, va para la iglesia, no es de la iglesia, eso es del Estado. Si usted creyente quiere que su iglesia se mantenga, del dinero que a usted le queda, ponga dinero. ¿Usted quién es para del dinero de todos decir que esto vaya a la iglesia? Es que estamos ante un mundo al revés. Pero esto yo creo que es algo que habrá que discutir serena y tranquilamente para que pueda en claro la tremenda injusticia en la que estamos viviendo en esta sociedad, en esta ciudad alegre y confiada. Pues para terminar esta entrevista sobre esta ciudad alegre y confiada, quiero preguntarle por esos pactos que ha pedido Pedro Sánchez a todas las fuerzas del marco político. Los daños en vida son irreparables, pero sí podemos adelantarnos para mitigar los daños económicos y también los daños sociales. Y la forma de lograrlo es, una vez más, con unión. Necesitamos un gran pacto para la reconstrucción económica y social del país. Don Julio, ¿qué le parece que se planteen unos nuevos pactos de la Moncloa? Mire usted, si los pactos de la Moncloa, la revisión de los mismos sería un desastre. Aquellos fueron un auténtico desastre. Porque además, primeramente estamos en otra época distinta, aquellos fueron un desastre, pero las fuerzas políticas de entonces estaban en otra situación. ¿Usted cree de verdad que la oposición que hoy hay, se puede uno fiar de que haya determinada lealtad? Repasamos la lista de la oposición, sus actuaciones, sus declaraciones, sus hechos cuando han gobernado y allí donde gobiernan, su claridad de ideas, entre comillas, sus confusiones. Yo creo que hace falta un pacto, pero es un pacto con la sociedad. Yo estoy escribiendo ahora mismo una serie de artículos y no quiero adelantar el que va a ser dentro de 2 semanas, ¿no? Pero yo creo que hace falta un pacto. Pero cuando el propio Sánchez invocaba unas palabras de Kennedy, cuando Kennedy dijo en su toma de posición, no le digas al país, a la sociedad, qué quieres que haga por ti, sino qué haces tú por la sociedad. Yo creo que tenemos que hacer nosotros algo por la sociedad. Ahora, eso hay que concretarlo. Y por tanto, en política, los sindicatos tendrán que decir cómo ven ellos que vamos a salir. Cómo ven las asociaciones profesionales, la Federación de Municipios y Provincias. ¿Qué creen? ¿Cuál es el papel de los ayuntamientos y las diputaciones en salir de la crisis? ¿Qué opina el Banco de España? ¿Qué opina la banca española? ¿Qué opina la COE y el IBEX 35? Es decir, hace falta un pacto, pero un pacto con los agentes sociales, pero un pacto donde ellos sepan que no están allí solamente para pedir,
Solamente hay una gente a la cual no se le puede pedir sacrificio, los que no tienen nada. A esos no se le puede pedir que aprieten el cinturón porque ya no lo tienen. Para esos hay que trabajar, y a partir de ahí, que cada cual se apriete el cinturón en sentido proporcional a lo que tiene. Pero suele ocurrir casi siempre que al hablar de todos hablamos de los desfavorecidos. Y yo quiero ver en esto a la banca, repito, al IBEX 35, a la COE, a los grandes poderes económicos, qué están ellos dispuestos a hacer. Y que lo digan negro sobre blanco. Y además incluso en comparecencia ante el Congreso de los Diputados, que se puede hacer. ¿Y qué le parece la opinión y la posición que está manteniendo la oposición en el Congreso y contra el Gobierno? Mire, la oposición, el papel de la oposición es muy importante. Lo que pasa es que confundir la oposición con navajeo político es una cosa distinta. La lucha política, incluso en la guerra, hay sus leyes. Está la Convención de Ginebra, que obliga en las guerras a respetar determinadas normas. En la lucha política no todo vale. Hay cosas que no valen. Este navajeo indecoroso, indecente, estas mentiras que se están filtrando a través de las redes, esas declaraciones, hablando en concreto, el otro día una sobre que los comunistas y de China, es decir, propias de ideologías enfermas, francamente enfermas, de un cáncer tremendo. ¿Usted se cree que eso es hacer una oposición? Hay oposición en la que está haciendo el señor de Portugal, yo estoy apoyando al gobierno, y mañana iré tranquilamente, le haré la crítica, incluso pediré que dimitan cuando yo crea que tengan que pedir, pero existen una cosa que se llama formas. Las formas son muy importantes en nuestras relaciones sociales, y en política también. Esos discursos trabucaires, que parecen propios de guerrillas, de desalmados, ¿usted cree que eso es un ejemplo para nuestro pueblo? ¿Dónde está el razonamiento? ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde está la propuesta alternativa? Son ataques, navajeos, es decir, se está dando desde esa oposición un pésimo ejemplo a la ciudadanía. Y claro, eso después se resiente que la política sea vista con desconfianza y traslada a la gente a un nivel de buenos y de malos, como si estuviésemos ante un espectáculo de bueno y de malo, un espectáculo de enfrentamiento circense. Es muy lamentable. Tengo que decir que la oposición, desde luego, no está a la altura de lo que este país tiene, en absoluto. Y el gobierno, ni muchísimo menos. ¿El gobierno está a la altura de las circunstancias en un país que ahora mismo es el que más número de muertes tiene por millón de habitantes? Mire, el gobierno tiene su responsabilidad y le voy a decir, vamos a distinguir la responsabilidad del gobierno. Permítame que cuente una experiencia propia. A los 4 días de ser yo alcalde, la nueva corporación municipal tuvo que pagar, no sé si fueron entonces 20 millones de pesetas, porque algo que había hecho la corporación anterior había ido a juzgado y lo habíamos perdido. Entonces la nueva corporación tuvo que pagar porque era la responsable. Y naturalmente el gobierno es responsable políticamente de lo que ocurre, claro. Pero vamos ahora a hablar de la responsabilidad de todo el proceso. Yo creo que el gobierno se ha visto sorprendido como muchos y se ha demostrado su falta de agilidad al tocar determinados resortes. Eso es cierto. Pero lo único que yo he visto después es que está dando la cara día a día en ruedas de prensa. Que están intentando resolver problemas equivocándose muchas veces, pero encontrándose con dificultades porque el gobierno gobierna, pero muchas de las competencias en sanidad están en las comunidades autónomas. Hablamos de Madrid y la privatización de su sanidad y de sus hospitales. Es decir, el gobierno tiene la responsabilidad y debe asumir por sus errores. Pero la responsabilidad total que se le está imputando como si fuesen los responsables de todo el proceso, ¿qué hubiese hecho ahora mismo? El gobierno chino fue responsable, el gobierno italiano, el inglés, el norteamericano, tienen su responsabilidad en la medida en que yo he hablado de la responsabilidad del Ayuntamiento de Córdoba con aquella multa. Pero este proceso no ha surgido ahora. Si aquí hubiese habido la atención a una sanidad, hubiese habido mascarillas. ¿Por qué? Porque fíjese cuál es el dilema que tenemos en estos momentos. Hay que ir a trabajar, se dice, porque la economía no pueda resentirse más. Pero eso es un riesgo, porque la gente salga a la calle. Estamos ante un problema de dudosa solución. ¿Cuál sería la solución? Pues que en lo sucesivo haya dinero suficiente para que haya mascarillas y prevención, de tal manera que no haya pandemias que incidan en la economía. Y eso significa años,
significa inversión total de la política, significa un Estado más fuerte, con una sociedad civil también tan fuerte como el Estado o más. Así que la responsabilidad del gobierno la tiene, pero en el sentido de que gobierna y los errores que ha cometido, que sin duda los ha cometido. Pero la responsabilidad de todo lo que lleva consigo la pandemia, vámonos a mirar atrás. ¿Cuánto dinero había para sanidad? ¿Cuánto dinero había para investigación? Eso hay que colocarlo en lo alto de la mesa en un debate. A mí me gustaría que lo hubiera. A mí también me gustaría que ese debate existiera, y todos los que usted ha propuesto en esta mesa, en la que le hemos escuchado con muchísima atención. Yo, antes de despedirle, quiero preguntarle qué es lo que más echa de menos hacer, porque sé que usted es una persona callejera y paseante. Bueno, mire, yo ahora mismo me salva que estoy con una biblioteca que es muy grande y estoy fichando revistas y libros y arreglándolas y artículos y documentos. Pero a esta hora yo estaría ahora mismo en la Plaza de la Corredera de Córdoba jugando al dominó con unos amigos míos, después tomando una copa de vino con amigos y con mi mujer y bueno, y dando un paseo. Echo de menos la calle, sobre todo fíjese, estamos a 14 de abril en Córdoba, hay un sol extraordinario, la primavera cordobesa como la andaluza es extraordinaria, y estoy aquí, solamente veo la calle a través de una celosía, como si estuviese en un convento. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues les deseamos que pronto pueda pisar esa calle con total libertad, que todos y todas lo hagamos y podamos celebrar el sol y la primavera como merecen. Julio Anguita, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenos días.